Adelante. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a esta sesión sobre los relatos de la creación en el arte. Si tuviésemos que empezar a ver cómo hemos sido creados, lo mejor es ver los distintos relatos que ha habido sobre la creación. Y luego nos centraremos en el relato bíblico. Porque, por ejemplo, antes de empezar, siempre va a aparecer una imagen de arte y quién la ha hecho, en este caso Conegliano, el título, Dios Padre Creador, y dónde se encuentra, y cuándo la ha pintado, o cuándo la ha esculpido, o lo que sea. Siempre va a aparecer así, para que lo sepáis. Bien, pues decía que vamos a ir viendo algunos relatos de la creación, y un primer relato pues es la mitología. No tiene nada que ver con la Biblia, pero son relatos que se han elaborado en distintas culturas. En la cultura sumeria, en la fenicia, egipcia, babilónica, la griega, la romana. ¿Y qué son los mitos? Pues mira, de pequeño, tus padres te contaban cuentos. Y cuando te contaban un cuento, no estaban intentando engañarte. Te estaban contando algo que tú pudieses comprender. Si te hablaban de Caperucita Roja, por ejemplo, no te estaban engañando diciendo que los lobos hablan y que se comen a los niños que llevan cestitas por el bosque. Te intentaban decir que cuidado, que no te puedes fiar de todas las personas, porque son como lobos. Y tú lo entendías, porque los cuentos están hechos para ser entendidos. Con los mitos pasa lo mismo. Son mentira porque nunca han sucedido, pero a la vez enseñan grandes verdades. Ahí tenéis a Prometeo. Según el relato mitológico, por ejemplo en Hesíodo, pero también en otros más, pero me voy a centrar en Hesíodo, cuando todos los hombres reciben cuando todos los seres de la creación reciben un don, por ejemplo, el león la fuerza, el leopardo la velocidad, y así, el camaleón, por ejemplo, el camuflaje, todos recibieron un don, pero no le llegó al hombre, el reparto no le llegó al hombre y se quedó sin ningún don. Y entonces se encontró Prometeo, que iba a ser más débil que los leones, menos rápido que los leopardos, menos astuto que las serpientes, tener menos vista que las águilas, no se podía camuflar como los camaleones, y decidió robar el fuego sagrado que había en la fragua de Hefesto, de Vulcano, donde se trabajan y se forjan las armas de los héroes y los dioses. Y entonces lo robó y se lo entregó al hombre. Y el hombre así recibió la inteligencia. Y entonces se hizo más fuerte que los leones, y podía luchar contra ellos, y más veloz que los leopardos. Y bueno, pues eso sucedió según los relatos que tenemos mitológicos. O ese otro mito en el cual vemos cómo los hombres se hicieron soberbios, también lo cuenta Hesíodo. Y en su soberbia, pues Zeus decidió, el padre de los dioses, decidió que iba a destruirlos. Pero su mujer, Hera, Juno, como quieras llamarlo, porque hay dos relatos, el griego, Zeus, o en romano, Júpiter, pues pasa lo mismo con su mujer, Hera o Juno, le convenció de que no destruyese a todos los hombres, porque había un hombre de Eucarión que se portaba bien, y que salvase a él y a su mujer porque era bueno. Y entonces enviaron al dios mensajero, a Hermes, Mercurio, y le avisaron de que construyera un arca donde meterse él, y después envió el diluvio. Claro, esto te sonará. Si has leído el Génesis, te sonará el diluvio universal. Bueno, pues es que ese mismo mito aparece en la cultura azteca, aparece en la India,
aparece en varias culturas, aparece en el Noé bíblico. Y entonces, claro, ¿qué está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es muy sencillo. La Biblia coge esos relatos que han existido siempre y les da un sentido religioso. Les pretende dar un sentido religioso, en este caso, que Dios castiga el mal, pero protege a los que son buenos. Sucedió que cuando acabó el diluvio, Deucalión y Pirra, su mujer, se sentían muy tristes porque no había nadie en la tierra. Claro, habían muerto todos los demás. Y entonces se les concedió coger barro. De todo ese diluvio había bastante barro. Y si Deucalión tiraba hacia atrás el barro, salía un varón. Y si lo tiraba a su mujer, Pirra, salía una mujer. Y así fueron creados todos los hombres. Explicación mitológica. También se ha dado a la creación explicaciones filosóficas. La filosofía responde también a las grandes cuestiones del ser humano, esas preguntas que siempre nos hemos hecho. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Es la pregunta que nos vamos a intentar hacer hoy y responderla. Pero ahora no con relatos míticos que provienen de los antiguos poetas que se los iban pasando de generación en generación, sino aplicando la inteligencia. Pensando nosotros por nuestra cuenta qué podemos decir del ser humano, de la creación. Y bueno, pues ahí tenemos a Platón y Aristóteles discutiendo, pero ambos creían en el cuerpo y en el alma, como dos partes del ser humano. Pitágoras ya habló del alma, decía que el alma, el hombre era un alma encerrada en un cuerpo. Vuelve a decirlo Platón, el hombre es un alma encarcelada en un cuerpo. Aristóteles habla de la unión sustancial de cuerpo y alma. El cuerpo y el alma están unidos y cuando se separan viene la muerte. Descartes hablará otra vez diciendo que el alma está en un cuerpo como el piloto en su nave, y el alma es la que mueve por medio de palancas, por así decirlo, el cuerpo. Bueno, ahí está la explicación filosófica. No ha llegado mucho más allá. En el entendimiento del hombre, el que más ha dicho ha sido Aristóteles, diciendo que somos animales sociales, animales políticos, animales racionales, también ha dicho. La ciencia también ha intentado dar una explicación de la creación o de dónde surgimos, de dónde viene el ser humano, de dónde viene todo. La ciencia se basa en evidencias que se puedan comprobar empíricamente, o sea, que sean medibles, que sean mensurables. Nos habla de la evolución, pero ojo, porque hay científicos que se han pasado y han roto sus límites para intentar explicar una teoría del todo, por así decirlo, en el cual piensan que la ciencia puede explicar todo, incluso el origen humano, y entonces no le hace falta a Dios. No hemos de caer en el cientificismo o cientificismo. Es pensar que la ciencia es la única fuente de conocimiento. Pero bueno, tenemos datos y nos podíamos preguntar qué somos. ¿Somos una cumbre evolutiva? ¿Hemos evolucionado todo y ya no hay más? ¿Todo es azar? ¿Somos simios con una inteligencia más desarrollada? Podríamos hacernos esas preguntas. Y lo que hace la ciencia es decir que ha habido dos procesos. Un proceso es de hominización y otro de humanización. Luego me meto ya en el Génesis, me queda muy poquito, pero es que quería plantear todo esto antes para que veáis que siempre nos hemos preguntado de dónde venimos, qué ha sido la creación, cómo estamos aquí. Bien, decíamos la ciencia, la hominización. Hay un proceso de hominización, o sea, de una preparación biológica. Vemos que ha habido unos homínidos que se han erguido sobre sus patas traseras que se han convertido en piernas, haciéndose bípedos, o sea, caminamos con las piernas. Hemos preparado la laringe para emitir sonidos humanos.
El neocórtex de nuestro cerebro se ha preparado para pensamiento abstracto, el pulgar se ha puesto al resto de dedos para poder coger herramientas, el rostro se ha humanizado, los ojos se han enfrentado para poder tener expresiones, el cerebro ha crecido prodigiosamente. Bueno, es todo ese proceso de hominización, pero luego hay otro. Y otro proceso más llamativo que la ciencia dice, sí, constato que hay esto, pero ¿cómo ha surgido? No lo puedo decir. Es como un salto evolutivo. Todas las especies han ido evolucionando linealmente, los grandes homínidos con ese proceso de hominización han llegado un poco más alto y el ser humano pues, ha ido llevando ese proceso y de repente, ¡pum!, ha pegado un salto hacia arriba. Y ese salto hacia arriba es un salto cualitativo que la ciencia intenta explicar, pero le falta algo. Ha aparecido el pensamiento abstracto, somos capaces de pensar en cosas que aquí no están ahora mismo, o tener argumentaciones filosóficas o matemáticas, etc. El dominio técnico, el lenguaje, ya somos capaces de hablar, expresión artística. Yo a mis alumnos me los llevo, a mis alumnos de bachillerato, para que entiendan la diferencia entre el ser humano y el mono, por así decirlo. Ellos le llaman mono, yo hablo de homínidos. Me los llevo al Museo Arqueológico y allí lo entienden perfectamente cuando ven esas expresiones artísticas de los primeros hombres, del primer homo, la sociedad, la cultura. Pero luego hay otro salto mayor, la autoconciencia, el darnos cuenta de que existimos, la conciencia moral sobre el bien y el mal, la capacidad espiritual, el pensamiento religioso, el sentimiento religioso. Bueno, y todo eso lo tenemos que tener en cuenta, y entonces hay un momento que nos encontramos con lo que en filosofía se llama alma, que hace que nuestro cuerpo sea un cuerpo humano, no un cuerpo de chimpancé, no un cuerpo de caballo, sino un cuerpo humano. Y ese alma, según la filosofía y la ciencia, pues tiene inteligencia para entender, voluntad para amar, libertad para decidir. Es capaz de buscar el sentido de nuestra propia existencia, de preguntarnos por el sentido de nuestra existencia. Tiene sed de absoluto, deseo de felicidad. Bien, hasta aquí lo extrabíblico. Nos vamos ahora a la explicación bíblica. Lo otro era un poco una introducción, y ya desde ahora ya me centro en la explicación bíblica, en la explicación religiosa, y entonces me apoyaré totalmente en la revelación, en lo que Dios nos ha dicho. Y Dios ha querido manifestarse al ser humano para decirnos cosas sobre nosotros mismos, no solo sobre Él, sino sobre nosotros mismos y sobre todo lo que Dios ha creado. En el Génesis, si cogiésemos la Biblia y abriésemos la Biblia por la primera página, el Génesis, en el primer capítulo de la Biblia, la primera palabra, la primera frase de la Biblia es: al principio Dios creó el cielo y la tierra. Y entonces aquí dice ya mucho. Hay una intervención de Dios. Dios ha querido crear. Al principio, ha habido un principio. Y Dios es creador. Ya nos ha dicho tres cosas en una sola frase. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. En la Biblia no se escribió en castellano. A nosotros nos ha venido del latín. Y el latín del griego. Y en el griego el principio se dice Génesis. In principium Deus fecit caelum et terra, se dice en latín, pero eso nos lo tradujo San Jerónimo, pero estaba en griego. Y en griego se dice Génesis Theos, al principio Dios, Génesis. Y ahora nos apoyamos en ese principio, en el principio que aparece en el primer libro de la Biblia, en el Génesis. Dios no es un Dios filosófico, no es un Dios como si fuese una bola cósmica que es muy poderoso, sino que es alguien, decía por ejemplo San John Henry Newman, y Dios ha creado todo con sabiduría y amor. Nos lo dice así la Biblia. Y entonces el Génesis lo que va a hacer es mostrarnos cómo Dios actuó al principio.
Yo ya he dicho que voy a ir poniendo obras de arte. Esto, por ejemplo, es de un manuscrito, la Crónica de Nuremberg, que está en la Biblioteca Nacional. Es casi la primera página. Después de 2 o 3 páginas en blanco aparece esta. Y ya se ve la separación de las esferas superiores de las esferas inferiores. Van apareciendo imágenes muy, muy bonitas. Yo os animo a no mirarme a mí, sino mirar la presentación, que tiene muchísimas obras de arte. Como veis, el Génesis dice que Dios creó el cielo y la tierra. No intenta ser una explicación científica, sino que intenta ser religiosa, una explicación religiosa, y usa un lenguaje simbólico, un lenguaje como usaban aquellos que lo escribieron en ese momento, y estamos hablando de hace muchos siglos. Es un lenguaje típico de la antigüedad y usa ese mismo lenguaje, pero no hemos de perder de vista que lo que nos está diciendo es que Dios es creador. Mirad, esto es la Capilla Sixtina, si habéis tenido la suerte de ir a Roma, y allí en la Capilla Sixtina, que está en los museos vaticanos. Bueno, están las estancias papales, pero se pasa por los museos vaticanos. Si miráis arriba, todos los paneles que hay pintados al fresco, o sea, justo en el techo, en la pared, no en tela o en tabla, pues vemos como Dios está creando los astros, la lumbrera mayor para alumbrar el día, la lumbrera menor, la luna, para alumbrar la noche, y las estrellas, va creando. Algunos preguntan que quién es este otro. Entonces, pues es el Espíritu Santo, y Dios Hijo, está ahí la Santísima Trinidad. Bien, ¿qué estoy intentando decir con todo esto? ¿Que la fe va por un lado y la inteligencia va por otro con estas explicaciones? No, que la fe y la razón son compatibles. Que podemos unir la fe y la razón, cada uno en su ámbito, pero lo podemos caer sin entrar en lo que llamamos fideísmo, que es creer al pie de la letra lo que diga pues estos capítulos primeros del Génesis, que están escritos con un lenguaje mítico. No quiere decir que sean mentira, como ya he dicho antes, sino que usa ese modo de hablar antiguo. Cuando dice el Génesis que Dios creó el mundo en 6 días, no son 6 días de 24 horas. No quiere decir eso, por ejemplo. Y entonces tenemos que tener en cuenta eso, porque si no, tendríamos un problema. El demonio nos tienta contra la fe, intentando hacernos ver que las cosas que leemos en la Biblia no son razonables, como si la instancia superior en la que apoyarse fuese nuestra inteligencia, y es Dios esa instancia superior. Nos hace creer que no hemos de fiarnos de Dios, pero eso ya les pasó a Adán y Eva, como ahora veremos. Y entonces, bueno, pues nos concede la fe para creer, aunque parezca difícil, aunque parezca un poco curioso todo lo que Dios nos dice en la Biblia, todo es verdad, escrito con ese lenguaje que ya he dicho. Tercer día de la creación, fíjate, ahí está, ya han aparecido los vegetales. Seguramente esta obra la conocéis, es del Bosco, está en el Museo del Prado. Hay veces que la exponen cerrada. La mayor parte de las veces la exponen abierta, porque viene tanta gente a ver el Jardín de las Delicias que la abren. Y abierta pues representa la creación del mundo, del ser humano sobre todo, cómo Adán encuentra a Eva, es presentada a Eva, y dice, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pero en el tablón central, en la tabla central, aparecen todos los pecados que puede cometer el ser humano, y eso les encanta ahora mismo verlo a la gente, y entonces la tienen siempre abierta. Pero si te vas hacia atrás, hacia la parte de atrás en el museo, verás las 2 tablas estas, porque están pintadas, esa tabla está pintada por detrás. Y luego en el de la derecha es tremendo cuando está abierto, porque es lo que va a pasar después de esta vida, y aparece un infierno, vamos, con todas sus consecuencias.
Y no todos iremos al infierno, espero que no, espero que nos salvemos muchísimos, pero el Bosco tenía esa mentalidad y por eso lo pintaba así, como si todo lo que hiciésemos fuese pecado, como si lo que estuviésemos haciendo ahora es casi pecado, por estar pensando en Dios. Pero a Dios se le descubre de rodillas, decía Pascal. A Dios se le descubre entonces desde la humildad, desde el querer ver las cosas como Dios nos las quiere mostrar, sabiendo que la acción de Dios en la creación da respuesta a todo lo que el hombre quiere saber. Decía el libro de la sabiduría, dice el libro de la sabiduría, que por la grandeza y la hermosura de las criaturas, de la creación, de lo que Dios ha creado, ahí está el ciclo de la creación, los 6 días de la creación, es un tapiz que hay en Girona. Bueno, pues decía, por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía, por comparación, digamos, al Creador. Y es lo que os intento ahora pedir que hagáis, que en las obras de la creación, en todo lo que Dios ha creado, que nos fijemos en la creación. Este curso es de fe y arte. He empezado con la fe, pero el arte es que nos lleva a esa fe. Y el primer artista de todos los que ha habido en toda la existencia ha sido Dios. La creación entera es una obra de arte de Dios. Hay una escritora, Rachel Carson, Raquel Carson, mejor dicho, se pronuncia Raquel Carson, aunque se escribe Rachel, Raquel Carson, en un libro muy poco conocido suyo, tiene otros más, pero en un libro poco conocido suyo, El sentido del asombro, dice una cosa muy curiosa que cuando yo la leí me llamó la atención y voy a leerla. Si yo tuviera influencia sobre la hada madrina, claro, es americana, es la hada madrina. Si yo tuviera influencia sobre la hada madrina, aquella que se supone que preside el nacimiento de todos los niños, le pediría que le concediera a cada niño de este mundo el don del sentido del asombro, tan indestructible que le durara toda la vida. Ojalá nosotros tengamos ese sentido del asombro, que cuando veamos un atardecer como el atardecer tan bonito que hemos podido contemplar hoy, cuando veamos un amanecer que todavía son más bonitos, aunque más fríos, cuando veamos la naturaleza y cuando veamos las obras de arte creadas por el hombre, que no dejemos de asombrarnos, que nunca lo hagamos, que ojalá conserves para siempre eso que Raquel Carson pedía para los niños, a la hada madrina. Poco le va a hacer caso a la hada madrina si no existe, pero bueno. Y empezamos la creación. Mirad esta obra iluminada. Iluminada quiere decir pintada al detalle por un copista que no solamente hace el texto, escribe el texto, esto es una Biblia, sino que después pinta con unos colores muy vivos y sobre todo con esos dorados, una Biblia que es de este tamaño aproximadamente. Y entonces, bueno, pues la ves, está en Francia en una biblioteca y te quedas maravillado viéndola. Y ahí aparecen los días de la creación. Vamos a ir viendo esos días, vamos a ir viendo el relato de los días y me cojo precisamente ese dibujo para relatarlo. Lo he puesto ahí en grande, he perdido calidad, ya lo siento, pero es que lo he querido hacer grande. Y entonces empezamos. El primer día Dios creó, según dice el relato bíblico, la luz y las tinieblas para diferenciar el día y la noche. El segundo día, y lo dejo un poco aparte porque entre medias voy a poner otra cosa, Dios ha creado el cielo. El cielo son las aguas superiores, por eso llueve. Según la mentalidad de entonces, por eso llueve, las aguas superiores y las aguas inferiores, que son las del mar, por ejemplo. Y el tercer día de la creación creó la tierra,
lo seco, los continentes, dice la Sagrada Escritura, y con sus plantas. Y es como si hubiese creado 3 habitaciones. Fíjate, ha creado la luz y las tinieblas, luego las va a llenar de seres, el cielo y las aguas inferiores lo llenará de seres, y la tierra con sus plantas y lo llenará de seres. En los 3 siguientes días de la creación. Porque el cuarto día, en esa luz y en esas tinieblas va a poner el sol, la luna y las estrellas. Dice, para separar el día de la noche, para separar las estaciones, para separar todo. Y es como si hubiese creado una habitación en el primer día y ahora en el cuarto lo llena de seres, del sol, tal. En el segundo día creó el cielo y las aguas inferiores, y ahora lo va a llenar. ¿De qué? De las aves, el cielo, y de los peces, el mar. Peces, grandes cetáceos, aquí lo he resumido porque si no, no me cabía. Y luego los bendice. Ya son seres vivos y ahora los bendice. Y después de bendecir a esos seres para que se multipliquen, dice, igual que ha dicho en el resto de la creación, una cosa muy bonita: vio Dios que era bueno. ¿Os habéis dado cuenta que cada día dice eso? Y vio Dios que era bueno. Y ya llega el tercer día, la tierra y sus plantas, así que lo va a llenar de seres esa tierra firme. Y entonces aparecen los animales terrestres. Y ya al filo de terminar toda la creación, crea al hombre y la mujer y los bendice. Y de pronto, después de haber creado todo, después de haber creado sobre todo al hombre y a la mujer, dice, y vio Dios todo lo que había creado. Acuérdate en las otras veces, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios todo lo que había creado y todo era muy bueno. ¿Y qué es lo que hace muy bueno a toda esa creación? El ser humano. La criatura preferida por el Señor. Hemos sido amados del Señor, nos ha hecho especiales. Y vamos a entrar en eso ahora. Y luego descansó el 7º día. Y ahora estamos en ese 7º día. Estamos descansando con el Señor y el Señor con nosotros. Hasta que llegue el 8º día, que según los teólogos, será el juicio final. La parusía, que ya tocará algún otro año, con las imágenes que hay del Apocalipsis, que eso sí que impresiona también, el arte en torno al Apocalipsis. Pero vayamos a la creación del hombre. Vuelvo a la Capilla Sixtina, en esta obra tan espectacular de Miguel Ángel, en el que Dios nos va a crear. Somos imagen de Dios. Leemos en el Génesis 1, 26, 27. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Así que desde la concepción cristiana, desde el modo de pensar cristiano, el hombre es criatura, creado por Dios. Y estamos hechos a su imagen y semejanza. Imagen a semejanza también en el cuerpo. Porque somos no solo almas encerradas en un cuerpo, como decía, por ejemplo, Platón o Descartes. También en el cuerpo, como nos recordó San Juan Pablo II en toda la teología del cuerpo, que escribió tanto sobre ella, y que el cuerpo es bueno también. Y un alma, pero un alma que es un alma espiritual. Dios nos ha dado un espíritu. De modo que lo que hacemos con el cuerpo no solo afecta al cuerpo porque estamos unidos, es una unidad, sino a toda la persona, para bien y para mal. Hay un refrán que dice que el cuerpo es el espejo del alma, y qué bien dice eso. Y cómo se nota cuando una persona está triste, lo está también en el cuerpo, aunque debería solo estar en el espíritu. Pero también lo está en el cuerpo y se le nota. O al revés, si está muy alegre, vamos, qué bonito. En el capítulo 2 del Génesis nos da otro relato de la creación, con otra tradición distinta. Esto es de la tradición sacerdotal, porque el Génesis se ha ido escribiendo poco a poco, durante un montón de años,
pero en la tradición yavista, así se llama, de Yahvé, nos da otro relato que voy a leer. Bueno, ahí estoy mostrando un poquito más la Capilla Sixtina antes de leerlo. Fijaros que es que, claro, aparecen otro montón de figuras, porque todo el techo de la Sixtina está decorado. Leamos. Antes de leer, quería poner eso. Dios nos ha creado con sabiduría y amor, a su imagen y semejanza, con cuerpo y alma. Estamos dotados de inteligencia y voluntad. Pero sobre ese ser humano, sobre nuestra naturaleza humana, Dios nos ha concedido la gracia. Gracia que luego va a perder Adán y Eva, aunque luego la hemos recuperado. Y nos ha creado varón y mujer. Todo eso se desprende del relato que antes he leído del Génesis 1:26. Voy a leer ahora el Génesis 2. Génesis 2. Esto lo ha creado la IA. No se lo he pedido yo, sino que sabía que existía, y hay un banco de imágenes de la inteligencia artificial y lo he buscado. Pero leo el Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo de la tierra e insufló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Y aquí nos ha dicho ya mucho más. Nos ha dicho que no solo somos materia, que no solo somos barro, sino que también somos espíritu. Y materia y espíritu son necesarios para el hombre. El espíritu que da forma al cuerpo, que hace que el cuerpo sea humano. Pero ese espíritu necesita un sustrato corporal, necesitamos el cuerpo. Barro, somos barro. Hay un dicho que se ve en azulejos y en platos de cerámica y todo eso, hechos por alfarero, que a mí me gusta siempre mucho, y que es este dicho: oficio noble y bizarro, entre todos el primero, pues en las artes del barro Dios fue el primer alfarero, haciendo al hombre, y el hombre el primer cacharro. Este siempre me ha emocionado, desde que lo vi por primera vez dije, ¡ay, guau, qué bonito! Barro, somos barro. Y el hombre, así es bien poquita cosa delante de Dios, es barro, en latín humus. Y nos remite a la humildad que hemos de tener, la postura propia del hombre ante Dios. Decía antes que a Dios se le descubre de rodillas. El pecado original, de soberbia, intenta subvertir esos lugares entre Dios y el hombre, intenta ponernos por delante de Dios e intentar comprender todo al margen de Dios, pero estamos hechos de barro. Barro de la tierra, barro que Dios ha creado y vio Dios que era bueno. Entonces la materia no es mala. Dios nos ha creado y nos ama, por eso nos ha hecho así. El alma es creada inmediatamente por Dios, sin mediación alguna, el cuerpo por mediación de nuestros padres, pero el alma es espiritual y Dios nos la da. Mira lo que ha hecho Rodin. Está ahí la mano de Dios creando al primer ser humano, ahí. Esto es mármol. Bueno, pues nos ha creado, nos ha hecho personas, nos ha hecho seres capaces de una relación. Y la primera relación, ¿con quién es? El varón con la mujer. Hasta que Adán no vio a la mujer, no paró de buscar. Y eso nos remite a que tenemos igual dignidad el hombre y la mujer. Y que no somos algo. Los demás seres de la creación son algo, nosotros somos alguien. Si vas alguna vez a Florencia, no dejes de ver estos platos, no sé cómo llamarlo, son así de grandes, están hechos en terracota, y todos están hechos por Donatello y va mostrando toda la creación. Yo he querido coger precisamente el momento en el que Dios crea a la mujer de la costilla de Adán, o sea, iguales somos. Y entonces, dado que somos alguien que podemos relacionarnos con los demás, somos capaces de tener biografía. Los demás animales no. Decía un filósofo llamado Gracián que visto un león, están vistos todos son iguales. Y ya sabes lo que van a hacer. Si te pones delante del león, es lo último que vas a hacer, te va a comer.
a no ser que no tenga nada de hambre y tenga sueño y entonces se ponga a dormir, como suelen hacer en el zoo, que no se mueven para nada, aunque les eches ahí algo. Ya están hartos de comer y no... Pero mira, es que nosotros sí tenemos biografía y entonces esa biografía la tenemos que ir escribiendo con nuestros actos libres. Pero no solo con eso, sino con la cooperación de Dios, con la gracia de Dios. Y en esa biografía, esto es el pozo de Sicar, es la samaritana que habla con el Señor. He querido coger esto, aunque no forma parte del Génesis, pero lo que quería decirte es que el hombre es capaz de Dios. Somos capaces de un diálogo con Dios y que el misterio del hombre, porque el ser humano no deja de ser un misterio, como decía el Concilio Vaticano II, solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, de Dios que se hace hombre. Y esto es como un nuevo Génesis, cuando nos damos cuenta de esto es como un nuevo Génesis, porque somos capaces de establecer una alianza con Dios y Dios con nosotros, lo ha hecho. Cuando nos creó, fíjate qué bonito es esto. Esto está en el Museo del Prado y muy poca gente lo conoce. Está hecho por Francisco Belleu, y fijaros que está Dios acercándose y creando a Adán. Acuérdate de una de las primeras obras de arte que he puesto, que es Prometeo entregando el fuego al ser humano. Eso era mitología, esto es realidad. Y Dios nos ha hecho y nos da una oportunidad de oro, una alianza. Mira, te entrego todo, sé feliz. Y desde ese momento pues somos capaces de Dios y capaces de darnos a Él y capaces de darnos a los demás, de entrar, como dice el Catecismo, en comunión con Dios, capaces de una alianza con Él. En el Jardín de las Delicias, el cuadro que he citado antes del Bosco, el retablo que he citado antes, en la parte interna, en la parte izquierda interna, se ve a Eva siendo mostrada a Adán en el momento en que la conoce. Todos los demás seres están en armonía con la creación porque el hombre todavía no ha pecado. Y ahora esto dice el Señor, es el profeta Isaías, y ahora esto dice el Señor que te creó, que te ha redimido, no temas, te he llamado por tu nombre, tú eres mío y somos de Dios. Y entonces Dios le puso un trabajo al ser humano. Recordad, le tenía que poner nombre a todos los animales, o sea, conocerlos. Y entonces, bueno, pues ahí estaba poniendo nombre a todos los animales, pero tenía compañía, tenía la mujer. Dios nos ha dado una ley natural, un manual de instrucciones, por así decirlo, para que fuésemos felices. Le iba poniendo nombre a todos los animales, los iba conociendo. Esta es de las pinturas más antiguas que he traído a la exposición. Es de un monasterio que hay en Grecia, y está en la pared y se ve a Adán dando nombre a los animales, y ahí en griego lo pone, cómo iba nombrando a cada uno de ellos, y viéndolos, conociéndolos, pero de pronto aparece el pecado, porque eso también es del Génesis y forma parte de la creación. Vale, muy bien. Es todo perfecto. Ojo que esto es musulmán, pero lo he querido poner porque, claro, Mahoma cuando empieza a predicar en el año 622, pues resulta que ha leído partes de la Biblia. Y entonces se da cuenta que todo ha sido creado por Dios, así lo dice, que ha creado a Adán y Eva, así lo dice Mahoma. Y bueno, pues ahí están las maravillas de la creación, como se ve en este manuscrito, explicando precisamente esas cosas. Esto no es el Corán, en el Corán no puede haber imágenes, pero bueno, esto es un libro árabe y lo explica, un manuscrito musulmán. Conocéis esta cultura, ¿verdad? Sí. Algunos dicen que ha sido puesta en el punto que está puesta, a 666 metros de altura sobre el nivel del mar. El 666 siempre es un número bíblico que habla del mal, del demonio. Dios, antes de crear toda
todo lo material, todo nuestro mundo había creado ya los ángeles, y los ángeles eran seres perfectos y mostraban todas las perfecciones de Dios y estaban hechos para la gloria de Dios y para que ellos fuesen felices. Pero hubo ángeles que se mostraron contrarios a Dios. No quisieron obedecerle. No serviré a Dios, non servían. Se vieron tan perfectos a sí mismos que dijeron, ¿quién como yo? Dios me ha creado, vale, sí, lo acepto, pero ahora yo, con la inteligencia que tengo, y Luzbel significa luz de Dios, y Luzbel, no sé qué pasa aquí, y Luzbel, pues se vio tan seguro de sí mismo, tan soberbio, tan perfecto, que dijo, ¿quién como yo? Aquí yo. Y entonces hubo una batalla en el cielo, como nos dice en la Sagrada Escritura, en el Apocalipsis. Miguel y sus ángeles, y Luzbel y los suyos. Y Luzbel fue arrojado del cielo y arrojado al infierno que se ha creado para los ángeles. El infierno es para los ángeles que desobedecieron a Dios. Si vamos es por tontos, porque para nosotros Dios ha creado el cielo, pero podemos ir al infierno por el pecado mortal. Pero es para los ángeles. Allá nosotros si vamos, si no acudimos a la gracia de Dios, a los sacramentos. Pero no cambió de tema. Y entonces Miguel luchó contra el demonio, contra Lucifer, Luzbel o Lucifer, y le venció. ¿Cómo le venció? Serviré a Dios. ¿Y quién como tú? No, ¿quién como Dios? En hebreo, Micael, ¿quién como Dios? Que da nombre a Miguel. Y fueron arrojados. Claro, arrojados del cielo, ya sin poder trabar contacto con Dios, el demonio dijo, pues voy a separar a sus criaturas de Dios. Y a él no le importaban los elefantes, o los caracoles, o los geranios. Lo que le importaba era el ser amado por Dios por ser quien era, el ser humano. Le importaba aquellos que podían amar a Dios. Y les tentó, como se ve aquí, que está tentando, ahí con cara de niño bueno, serpiente. El demonio siempre engaña, es el padre de la mentira, y ahí está disfrazado de serpiente o de niño bueno, lo que quieras, el caso es que los engañó. Y entonces, jolín, pues va a tener sus consecuencias, porque la desobediencia a Dios tiene sus consecuencias. El hombre se prefirió a sí mismo en vez de a Dios. Quiso ser como Dios, rechazó a Dios en ese pecado. Ojo, que esto es el pie de una pintura de la Virgen, se llama la Madonna de la Victoria, que está en el Louvre, en París, en ese sitio donde se puede ir a robar con tanta facilidad. Te ponen escaleras y todo para que puedas subir por las ventanas. Bueno, pues allí está, ahora os lo mostraré, porque se trata de una imagen de la Virgen muy bonita. Y entonces, en el momento en el que Adán y Eva han pecado, se esconden de Dios. Qué triste. Han transgredido la ley de Dios, traicionan esa amistad con Dios. No sé, yo a veces lo pienso, si observásemos, si fuésemos extraterrestres que observásemos desde fuera al ser humano, viendo que siempre estamos deseando la paz, la armonía, el llevarnos bien, pero lo que se ve son guerras, envidia, soberbia y todo eso, yo, extraterrestre, llegaría a la conclusión, a estos les ha pasado algo. Les ha pasado algo además en origen, y es el pecado original. O sea, es que se ve claramente. O sea, porque no soy extraterrestre, es que si no diría, oye, vosotros tenéis pecado original. O sea, queréis la armonía y siempre discutiendo y venga, la paz, la paz. Y ahí tenemos a unos presidentes a punto de dar al botón rojo y lanzar misiles y podíamos habernos quedado ahí, pero Dios salió al encuentro del hombre. Como está viéndose, o se veía, como está viéndose aquí. La reconvención de Dios, Dios al encuentro del hombre. Como
No sé, a mí es que esto me suena al juego ese que hacen los niños pequeñitos cuando va mamá y ¿dónde estás? Y el niño escondido, ahí se le ve todo, porque con la cabeza que tiene, pues es que destaca. Pues, y, ¿dónde está? Y el niño ahí tapado, como si no se le viese. No te veo, ¿dónde estás? Y cucú, estás, y cosas de esas, tonterías de esas que les hacemos a los niños pequeños y los niños se parten de risa, porque no me ha visto mamá o no me ha visto papá, aunque se les ve perfectamente. Pues algo así hicieron Adán y Eva. ¿Dónde estáis? Y ellos ahí escondidos. Yo me los imagino detrás de un seto ahí, que no nos vea. Hasta que se dieron cuenta que era imposible apartarse de la mirada de Dios. Es que teníamos miedo de ti, porque estábamos desnudos. Miedo de Dios, el que nos ha creado por amor. Miedo de Dios. Bueno, Dios habla con ellos. Vamos a oír la conversación. Adán, hijo mío, ¿qué has hecho? ¿Por qué has pecado? ¿Te imaginas que Adán hubiese dicho, lo siento, la he liado? ¿Qué hubiese hecho Dios? Seguro que perdonarnos. Pero no, es que no dijo eso. Enseguida buscó culpables y encontró dos. Encontró dos culpables. No, yo no he sido, ha sido la mujer que tú has creado. Tela. Claro, la mujer se siente sorprendida aquí. Ya me ha echado toda la culpa a mí. Ya ha empezado el lío, claro. Y Dios se dirige a la mujer. Eva, ¿qué habéis hecho? ¿Por qué habéis pecado? ¿Tú te imaginas a Eva? Oye, perdónanos. A mi marido, que ya sabes cómo es un poco corto para estas cosas, y a mí, perdónanos, la hemos liado. Dios nos hubiese perdonado, si iba a eso. En este cuadro se ve, si va a eso. Pero Eva actúa igual que su marido. No, yo no he sido, ha sido la serpiente, el demonio. Mira que podía haber dicho, lo sentimos. Pero Dios es bueno. Si ya se ve en la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo hay dos hijos. El menor, que es el que se ha ido, que ha malgastado todo, que vuelve, que pide perdón, que se lo come a besos el padre. Le vio de lejos, echó a correr, se le echó al cuello, le llenó de besos. Se lo come a besos. Pero ¿y el mayor? El mayor no estaba con el padre, el mayor se había ido también, no estaba en la casa del padre. Y cuando oye la música y el baile no quiere entrar. Y llama a un criado para que salga fuera, fuera de Dios, fuera de la casa del padre. Y pregunta, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esa música? No, es tu padre que ha mandado hacer una fiesta porque tu hermano... Y no quería entrar. Y tiene que salir el padre, que es Dios, en la parábola, y decir, hijo, todo lo mío es tuyo. Y es un poco lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Era tuyo todo. ¿Por qué has desobedecido? No te había dado todo el paraíso, todos los árboles del paraíso, y vas y tienes que desobedecer el único mandato que te he puesto. La misericordia del Señor es eterna. Lo dice un salmo. El Salmo 135 es curioso, que empieza a dar gracias al Señor por todo. ¿Por qué es eterna su misericordia? Se responde. Porque Él hizo sabiamente los cielos. ¿Por qué es eterna su misericordia? Él afianzó las aguas sobre la tierra. ¿Por qué es eterna su misericordia? Y va diciendo, que cuando el hombre peca, ¿por qué es eterna su misericordia? Va al hombre a perdonarle. Y es que el Génesis... ¿Cuánto nos ayuda a entender muchas cosas? ¿Qué libro más importante el Génesis? Sobre todo los 3 primeros capítulos. Mira que tiene validez el Génesis, que cuando le preguntan al Señor, acuérdate esa encerrona que le hacen a Jesús como tantas otras, le rodean varios fariseos y le empiezan a preguntar, ¿hasta cuándo tenemos que soportar a la mujer? ¿Por qué motivos nos podemos divorciar?
Le preguntan a Jesús y Jesús responde, porque le han dicho, ¿y si una mujer, el marido se separa de ella y le da el libelo de repudio, o sea, la echa? Y dice Jesús, al principio no fue así. ¿Y cuál es ese principio? Al principio no fue así. El hombre estaba hecho para la mujer y la mujer para el hombre. Serán los dos una sola carne. Recuerda ese momento en el que le da a Eva. Pues al principio no fue así. Y el hombre la ha liado. Y Dios, mira, también es de Francisco Belleu, y habla de lo mismo, de cuando Dios le dice, Adán, ¿qué has hecho? Y ahí Adán señalando a la mujer, mira, ha sido ella, como quitándose de en medio. Pues cuando el hombre, creado a imagen de Dios, pierde la amistad con él, si nos quedásemos en esa enemistad con Dios, caeríamos en la zona de desesperanza, donde ya no reflejamos la imagen de Dios. El pecado hace que perdamos el modelo. Todo artista tiene un modelo. Eso se ve muy clarísimamente, por ejemplo, en todas las obras que hay de arte flamenco. Tú miras las obras de Roger van der Weyden, ves la cara de la Virgen o la cara de Jesús o la de San Juan, por ejemplo. Te fijas en esas caras, te vas a ver la de otro artista, Van der Stok, no Van der Weyden, antes he dicho Van der Weyden. ¿Te vas a ver las de Van der Stok? Anda, mira, San Juan. Si es la misma cara y la misma vestidura, pero si es igual. Anda, mira a la Virgen. Y mira a Jesús. Y es que siempre cogían modelos vivos. Y si tocaba pintar a la Virgen, siempre llamaban a la misma chica. Y si tocaba pintar a San Juan o a Nicodemo te lo encuentras en todos los museos del mundo. Porque siempre cogían el mismo modelo. Pues cuando nos enemistamos con Dios, perdemos esa imagen de Dios. Ya no nos parecemos a Dios. Y no nos reconocemos a nosotros mismos, porque nos hacemos desemejantes incluso de nosotros mismos y el trabajo se nos hace penoso. Esta es la imagen que antes os he puesto del pecado de Adán y Eva, que decía que era de una Madonna de la Victoria que está allí en el Louvre, si no la han robado estos días. Y fijaros que cuando esto sucede, cuando el trabajo se hace penoso, cuando se rompe la armonía con la creación, cuando incluso sufre toda la creación por el pecado nuestro del ser humano, porque toda la creación sufre por ese pecado, ¿qué hace Dios? Prometernos un Salvador. Dios no solo baja, ¿qué has hecho, Adán? ¿Qué has hecho, Eva? Sino que habla a la serpiente, al demonio. A eso los teólogos le llaman el protoevangelio, primer evangelio, y está en el libro del Génesis, en el capítulo 3, 15. Os hago enemigos a ti y a la mujer, a tu linaje y el suyo. El linaje del demonio es el pecado. ¿Y esa mujer? ¿Esa mujer quién es? Pues esa mujer, en primer lugar, es la Virgen que da a luz a nuestro Salvador, a Jesús. Y en segundo lugar, y no menos importante, esa mujer es la Iglesia que nos entrega a Jesús en la palabra y en los sacramentos. La Iglesia es esa mujer que nos entrega a Jesús. María es esa mujer que nos ha entregado a Jesús. En esta obra tan magnífica que te aconsejo ir a ver en vivo, allí, al Museo del Prado, y es desde el techo al suelo, aproximadamente. Aquí se hace pequeña y claro, la luz del proyector, pues perdemos detalles. Mira una mujer vestida de sol, la luna a sus pies, porque refleja siempre la luz del sol que es Cristo, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, pisando la cabeza
pisando a la serpiente, pisando al dragón infernal que sale en el Génesis, primer libro de la Biblia, en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. En el capítulo 12 del Apocalipsis parece como que vuelve otra vez la lucha, igual que con Luzbel, que por cierto le cambiaron de nombre, ya no es Luzbel, es Lucifer. Lucifer quiere decir portador de luz, pero ahora son luz que son tinieblas. Y que ensombrecen, pero esta mujer le pisa la cabeza. No lo conocía, pero este verano he tenido la suerte de estar en Bélgica y allí en la Catedral de Lieja, dedicada a San Pablo, me encontré un púlpito. El púlpito es donde antes se subían a dar los sermones, las homilías, los sacerdotes. No tenían megafonía, no tenían estas cosas, y entonces se subían al púlpito y desde ahí daban los sermones de Cuaresma, daban los sermones de Adviento y daban las homilías de los domingos. Y entonces, bueno, pues ves el púlpito, un púlpito maravilloso, y se ve un montón de representaciones de la Sagrada Escritura, de los santos en madera, y abajo había dos esculturas en mármol, una de San Pablo y otra de San Pedro. San Pablo estaba a nuestra derecha, o sea, a la izquierda del sacerdote cuando está en el púlpito, y San Pedro, que son las columnas de la Iglesia, los apóstoles, columnas de la Iglesia. Y luego al lado dos santos de allí, de Lieja, también en mármol. Pero me llamó la atención. Estaba mirando todo aquello y dije, detrás hay algo. Y me fui a la parte de atrás y me encontré a este demonio adolescente. Mira qué cara de adolescente, de cabreo que tiene. O sea, me quedé totalmente impresionado, porque se ve al demonio cabreado. Mira, las alas son de murciélago, porque los murciélagos están en las tinieblas y él es el príncipe de las tinieblas. Él que era Luzbel, Dios es luz, ahora es portador de luz que son tinieblas y ha roto la antorcha que llevaba y la luz está en el suelo junto a una manzana mordida, junto al pecado de Adán y Eva, esa manzana mordida. Pero fijaros que está enfadado. ¿Por qué? Porque ya no es el rey de nada. Se ha quitado la corona, porque ha sido vencido por esa mujer que le ha aplastado la cabeza, porque ha sido vencido por el hijo de esa mujer que es Cristo y que le ha vencido, y por eso está encadenado. Y el demonio ahora, si no le dejamos, no puede nada. Excepto si le dejamos, porque si le dejamos, ahí está la expulsión del paraíso, volvemos otra vez a la Capilla Sixtina, no se puede hablar de la creación sin estar en la Capilla Sixtina. Esto lo mejor hubiese sido explicarlo allí, pero allí es imposible, porque siempre hay 2 o 3 personas gritando no fotos, silencio, y son los únicos que hablan, pero bueno, nunca te lo dejarán ver con tranquilidad la Capilla Sixtina, a no ser que cambien todas las disposiciones del Vaticano, pero por ahora parece ser que no es así. Pero bueno, en las fotos se ve bastante bien, en los que han conseguido hacerlas, y esta es una de ellas. Bueno, son expulsados del paraíso, como se ve ahí, ¿y qué pasa después? Pues el pecado empieza a esparcirse por el mundo, se difunde por el mundo. Ahí tienes el pecado de Caín matando a Abel. No me voy a extender más en el Génesis, porque eso le toca a otros en otras semanas, pero ahí tienes cómo el pecado hace entrada en el mundo. Y sin embargo, tenemos una promesa del Señor. Y esa promesa del Señor es que esa Virgen dará a luz. El profeta Isaías dice, mirad, la Virgen está encinta, que parece contradictorio, una Virgen encinta, embarazada. Pero se cumplió, porque las profecías siempre se cumplen. Y dará a luz un hijo y será el Emmanuel, un Dios con nosotros, un Dios que se hace hombre, un Dios que se encarna. Y en esa encarnación, Dios se hizo hombre, primero pequeñito, como lo hemos visto antes en un cuadro precioso, pero después, ya mayor, fue tocando a cada persona.
Porque el Señor, cuando iba por los lugares, iba tocando a cada persona, no curaba, bueno, que os voy a curar a todos, venga, chasquido de dedos y ya todos curados. No, 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 iba a cada persona. Y ahí tenéis, por ejemplo, lo estáis viendo, a unos que se están besando porque ya han sido curados. La alegría que tendrían. Una mujer agradecida le besa también. En ese momento se va a curar. Es la hemorroísa. O uno está levantándose y llevaba paralítico mucho tiempo. Los demás esperan. Un ciego está esperando, está oyendo el murmullo, sabe que Jesús está allí, estará gritando. Los fariseos son los únicos que no van a recibir esa curación por el desprecio que tienen de él. Este cuadro no lo vas a poder ver en ningún sitio porque fue subastado. Y entonces, cuando hay una subasta, se pierde, por protección de datos, se pierde el destino para que no vayan a robarle. Pero bueno, estaba en la colección Vogel y fue subastado. 1920 no es el año de la subasta, fue subastado hace 4 años. Esto es cuando se pintó. Y por cierto veo que ha perdido mucha calidad, porque tiene mucha más calidad en verdad el que encontré en internet. Bueno, pues voy a ir acabando, todavía no, porque quería mostraros unas cosas más. Me voy a Noé. He empezado con Noé y termino casi con Noé, porque Noé es como una nueva creación. Los demás, los que han pecado, mueren y vuelve otra vez Dios a darnos una segunda oportunidad. Y en esa estamos, porque hizo una alianza sellada con el arco iris, como dice la Biblia, también en ese lenguaje que utiliza tan antiguo. Y se nos da una segunda oportunidad. Y si funciona el sonido, que no sé si lo hará, podríamos ver un fragmento, un vídeo de una película precisamente titulada La Biblia, que he recogido aposta. Ricardo, a ver qué podemos hacer para que esto se oiga en la siguiente diapositiva. Porque creo que compensa. Aux input model. Eso no lo dice la peli. Me gustaría que vieses el relato de los 7 días de la creación. Dura 5 minutitos y luego acabaré, porque no acaba aquí, pero quería que vieseis el vídeo. ¿Lo probamos entonces? No. No está sonando. Están jugando, me parece. ¿No? La verdad es que... Eso está quitado, es verdad. Sí. No me apagáis la luz. Encender. Están haciendo pruebas y si funciona lo ponemos. Y si no, pues ¿qué se le va a hacer? Esto hay que conectarlo. Tiene una entrada de jack. Sí. Voy a salir otra vez. Sí, no me he dado cuenta. Bueno, no, lo siento. Lo siento, no sé ponerlo. No. Tiene audio esto, pero no sé ponerlo. Bueno, pues Este aparato está Se ven las imágenes. pero no. ya lo que pasa es que va relatando los días de la creación, es muy bueno. Nada, lo dejamos. Pues vamos a hacer otra cosa. Déjalo. Vamos a hacer otra cosa. Lo paramos. Eso ha sonado de alguna modo. No sé.
no soy capaz de mandar esto. Bueno, nada, no te preocupes. Terminamos de otra manera. Hay un segundo modo de terminar. Bueno, pues dado que no podemos hacer esto, voy a terminar con un poema que escribió Daniel Cota. Daniel Cota ha sido un premio Adonais. El premio Adonais es el mejor premio, el premio mayor de poesía que existe en España. Y es para poetas nobles, o sea, no consagrados. En un poemario titulado Alumbramiento lo presentó al jurado y ganó en 2020. Daniel Cota. Está recogido en este librito, que es un tesoro. Me lo dejaron y me lo he traído aquí, por si no funcionaba nada, pero bueno, nos ha funcionado casi todo. Y entonces voy a leer ese libro que habla de Adán, esa poesía. Aquí son un relato, dice: ¿dónde está Dios? 40 poetas responden sobre dónde está Dios. Pero ahora nos quedamos solamente en ese. Y entonces os lo proyecto el poema y lo voy a leer. Habla de Adán, pero sirve cualquier ser humano, no solo Adán. Y a mí, cuando leí este poema por primera vez, que no ha sido la única, porque me encanta, me recordaba un poco al cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Recuerdo en el cántico espiritual cómo San Juan explica que el alma, la cierva, es una comparación, va buscando al amado y va preguntando a las criaturas. Y las criaturas no saben responderle como la cierva quiere, el alma. Sí, nos hizo, nos ha dado los colores. Ya, pero yo te he dicho dónde está, no que... Y así, bueno, pues un poco pasa lo mismo con este poema, que es muy bueno. Vamos a leerle. Dice: era de noche todavía, y tú dejaste las estrellas encendidas. Sembraste las orillas de mi lecho de bosques y de flores aún dormidas. Alzaste montes, esculpiste valles, echaste a volar nubes, yo dormía. Por no turbar mi sueño, loco de amor, andabas de puntillas, dejándome los ríos llenos de agua, dejándome colmado el mar de islas. Pusiste cereales en mi mesa, llamaste junto a mí las golondrinas, y a punto de que el alba llamase a mis rendijas, pusiste cuidadosamente el sol en mis pupilas. Entonces desperté. Al querer buscarte, mi bien no te veía, pero en cada regalo que abrazaba, olía tu perfume todavía. Y es lo que nos pasa a nosotros. Dios ha creado todo para nosotros, despertamos, pero no le vemos. Pero viendo las maravillas de la creación, como se relatan en el Génesis, o como las puedes contemplar con tu mirada, con esa mirada de asombro que decíamos antes que deberíamos mantener siempre, podemos ver todas las obras creadas por Dios, no solo en el Génesis, que también y sobre todo ahí, sino en cada persona que encontramos, en cada momento de la naturaleza, en cada obra de arte, si está bien hecha. Pues no sé si tenéis alguna duda que preguntar o algo, si queréis que hable de alguna cuestión. Llevamos aquí 1 hora hablando. ¿Queréis algo? ¿Queréis comentar algo de alguna obra de las que hemos visto? ¿El título del libro? ¿Dónde está Dios? 40 poemas responde. Y el editor es Antonio Barnés. Bueno, pues oye, un placer. Gracias. Un placer a vosotros. Ahora lo que nos toca es descubrir esa creación de Dios en todo cuanto veamos. Y leeros los 3 primeros capítulos del Génesis. Os pongo esa tarea.
¿Vale? Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti.